Pueden sentarse, por favor. Yo espero de veras en esta noche estar alineado con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Y que pudiésemos en esta noche a través de la palabra de Dios apercibirnos de la gran bendición que nosotros tenemos de estar en este tiempo. ¿Sabe que uno de los aspectos más maravillosos de las Escrituras es su unidad orgánica? Su unidad orgánica, es decir, que a pesar de que es una revelación que fue escrita durante más de 1500 años y en la que estuvieron involucrados más de 40 autores humanos, la unidad orgánica de las Escrituras es evidente desde el principio hasta el fin. De tal manera que los 66 libros de la Biblia conforman en realidad un solo libro. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es infalible. Sin embargo, esa unidad orgánica de las Escrituras no elimina el aspecto progresivo de la revelación. La revelación divina no fue dada en un punto de la historia como un todo completo y acabado, sino que Dios fue llevando gradualmente a su pueblo a un entendimiento cada vez más pleno de sus planes redentores. En ese sentido, la revelación divina puede compararse al levantamiento de un telón en un escenario. Es más, la palabra revelar significa literalmente quitar el velo, desvelar. A través de sus profetas, Dios fue corriendo el velo en cada etapa de la historia de la redención hasta levantar por completo el telón cuando Dios se hizo hombre. Es a eso que se refiere el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él trajo la revelación de Dios en carne, trajo consigo la revelación final de Dios, la cual quedó registrada en el Nuevo Testamento por medio de sus apóstoles. Ahora, el hecho de que haya sido una revelación no significa que haya evolucionado, no, para nada. La evolución describe el proceso de cambio por medio del cual una cosa se transforma en otra cosa. Pero la revelación de Dios no cambia de ese modo, porque de principio a fin, Dios ha sido el mismo. Solo que se ha revelado progresivamente a través de distintos actos, pero su verdad es inmutable, no cambia, dejando registrado en un libro infalible y sin error lo que Él quería que su pueblo conociera a través de las edades. Así que al estudiar la Biblia, las Escrituras, percibimos en ella tanto unidad como revelación, como progreso. Es tal cual como el caso de un ser humano. Nace siendo un bebé, es un niño, pero en el tiempo ese mismo niño se hace adulto. Y el adulto no es nadie distinto al niño, solo que en el tiempo ha madurado en distintos aspectos físicos, emocionales, cognitivos. Pero lo cierto es que cuando ese niño llega a la adultez, no se convierte en un ser distinto al que era cuando era un niño. Ahora bien, si nosotros creemos en la revelación progresiva de Dios a través de las Escrituras, nosotros debemos entonces tomar conciencia de lo que significa la revelación progresiva de Dios. Sobre todo, el cambio que se produce cuando Dios aparece en escena manifestado en carne. Los tratos de Dios para el pueblo de Israel en el antiguo pacto no son exactamente iguales. Escuche esto: los pactos de Dios para el pueblo de Israel en el antiguo pacto no son iguales a los pactos que Dios ha hecho con nosotros en este nuevo pacto. Los creyentes del nuevo pacto tenemos promesas distintas a las que el pueblo de Israel tuvo. Fíjese en esto:
En el Antiguo Testamento Dios preparó al pueblo de Israel para la venida del Mesías a través de los profetas. Todos los profetas fueron revelando de manera progresiva que Dios mismo vendría y nos salvaría. A través de estos profetas, a través de los rituales simbólicos, a través de tipos, a través de figuras. Pero una vez venido Cristo y aparecido en escena, la realidad desplazó lo que era apenas una sombra o una figura de lo que habría de venir. Así que nosotros, los creyentes del nuevo pacto, no adoramos un símbolo, no adoramos una figura, no adoramos una sombra. No, nosotros no adoramos eso. Nosotros adoramos a Dios mismo revelado en forma humana. Nosotros no adoramos sombras. Sí, es cierto que todo lo anterior era una imagen de lo que habría de venir. Y a mí me parece triste cuando hay cristianos que se paran frente a la realidad de la Biblia y dicen: qué maravilloso hubiese sido estar en el tabernáculo, qué maravilloso hubiese sido entrar en el templo. No, hermanos, ellos, si pudiesen hablarnos, nos envidiarían infinitamente por lo que usted y yo hoy disfrutamos. Y lo que yo quisiera que hoy pudiésemos ver son las implicaciones que tienen en nuestra vida el hecho de que hoy no adoremos una sombra. Las implicaciones que tiene nuestro culto congregacional, el hecho de que nosotros hoy no estemos yendo a un lugar en particular para encontrarnos con Cristo. Lo que vamos a considerar hoy es el templo del nuevo pacto. El templo y la adoración del nuevo pacto. Es indudable que en el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón jugaron un papel supremamente importante en la adoración del pueblo de Dios. No solo como lugares que representaban la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, sino como lugares donde realmente Dios vino a encontrarse con su pueblo en una forma especial. En el antiguo pacto, soberanamente, Dios escogió determinados lugares que estarían asociados con su adoración en forma especial, donde su santo nombre sería exaltado. Y en esos lugares, en consecuencia de esto, Dios habría de manifestar su presencia de manera especial como en ningún otro lugar. Dios es omnipresente, pero Él hace manifestarse su presencia de manera especial en lugares donde Él quiere. Éxodo capítulo 20, el verso 24 dice en la parte final: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Esos lugares, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, eran un anticipo del cumplimiento final de la promesa contenida en todos los pactos que Dios hizo con su pueblo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál era la promesa central que corre a lo largo de todo el texto bíblico? Es que Dios dijo que Él sería para nosotros Dios y nosotros seríamos pueblo para Él, y que Él moraría en medio de nosotros como nuestro Dios. Uno de esos lugares fue el tabernáculo. Moisés lo construyó en el desierto por mandato de Dios. Y usted todo el capítulo finales del libro de Génesis, el comienzo del Éxodo, comienza a ver todos esos cambios que comienzan a ocurrir en el pueblo de Israel y cómo se comienza a vislumbrar el hecho de que se iba a construir un tabernáculo. Y tan pronto se construye el tabernáculo, cuando este es terminado, dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube de Jehová estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Esa manifestación visible de la gloria de Dios que guió al pueblo de Israel como una columna de nube de día y como una columna de fuego de noche a través de todo el desierto, ahora se manifestaba en una forma particular en ese tabernáculo. Cientos de años más tarde, Dios encomendó a Salomón la construcción de un templo que habría de sustituir al tabernáculo como centro de adoración. Y a pesar de todas las obvias diferencias de tamaño y de magnificencia entre el tabernáculo y el templo, es importante señalar que el templo de Salomón también reflejaba en gran medida el diseño del tabernáculo. Y tan pronto terminan la construcción del templo de Salomón y trasladan el arca del pacto y todos los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo fueron llevados al templo en procesión. Primera de Reyes 8:10 dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, después de haber llevado todo el mobiliario, ¿qué ocurrió? La nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Exactamente lo mismo que ocurrió en el tabernáculo. La gloria del Señor se hizo presente. Dios estaba cumpliendo su promesa de que en todo lugar donde Él hiciese memoria de su nombre, Él vendría y bendeciría ese lugar. Pero me parece fascinante lo que hace Salomón. Salomón sabía que ese templo terrenal no podía contener al Dios omnipresente e infinito. Orando a Dios en la dedicación del templo, dice Primera de Reyes 8:27 que Salomón exclamó: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. ¿Es eso cierto? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así que con todo y el tamaño del templo y la magnificencia del templo, Salomón estaba consciente de que la presencia de Dios, la presencia del Dios infinito, no podía ser contenida en un espacio físico, y que esa casa apuntaba, esa casa señalaba más bien hacia una realidad muchísimo más gloriosa. ¿Qué era en realidad lo que representaba el templo de Salomón? Con toda la magnificencia, con todo y lo grande que era, con todo y un mobiliario diseñado directamente por Dios, con el sistema de sacrificios y rituales que ahí se llevaba a cabo. ¿Qué representaba el templo de Salomón? Yo quisiera recordar, antes de responder esa pregunta, que tanto el tabernáculo como el templo deben ser conectados con la promesa central que les mencioné de Dios para con su pueblo. Dios es un Dios de pactos. Hermano, Dios es un Dios de pactos. Y me agrada saber eso, porque los pactos que Él ha hecho con su pueblo, Él siempre los ha cumplido. Dios no ha faltado al pacto que ha hecho con usted. Él sería nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Y la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, que aunque nosotros le fallemos, que aunque nosotros nos equivoquemos, que aunque nosotros le abandonemos, nuestro Dios no nos abandona. Él no se aparta de nosotros. Él no se va de nuestro lado. Aleluya. Y la promesa que Dios hizo es que Él sería a nosotros por Dios, nosotros seríamos por pueblo, y Él moraría en medio de nosotros. Así que tan pronto abrimos el Nuevo Testamento y llegamos al Evangelio según Mateo, nosotros comenzamos a ver que toda la historia de la redención se estaba moviendo hacia un punto focal.
Y ese punto es que la persona de nuestro Señor Jesucristo, que la manifestación en carne de nuestro Dios es la manifestación final y definitiva de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Mateo, donde él no está haciendo un hecho menor. Él intenta demostrarnos que Jesús es el descendiente prometido tanto de Abraham como de David. Y él entonces era el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con ambos. Lo más importante en este pasaje es que abre el Nuevo Testamento identificándonos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Cuando José estaba considerando la posibilidad de dejar en secreto a María, usted se acuerda que aún no estaba casada con él, que era su prometida, porque él descubre, o factiblemente María le cuenta que estaba embarazada, a pesar de que ellos no habían tenido relaciones sexuales, no habían consumado el matrimonio. Dice Mateo que un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, que es el nombre griego de Josué, que significa en hebreo Jehová salva. Llamará su nombre Jesús, llamará su nombre Jehová Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Mateo continúa diciendo que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué maravilloso es tener esta revelación del nombre del único y verdadero Dios. Nosotros no creemos en uno que llegó a ser Dios. Nosotros no creemos en el segundo de una supuesta composición de deidad. Nosotros creemos en esta noche en el único y verdadero Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. En Cristo nosotros encontramos la realidad hacia la cual el templo apuntaba. Ya no se trataba de una manifestación visible de la gloria de Dios, sino que Dios mismo, hermano, Dios mismo ya no era una aparición momentánea, repentina, ocasional. Era Dios mismo quien venía a habitar entre nosotros para llevar a cabo la obra de la redención. Ya no es una nube, no sé por qué la añora. Ya no es una nube, ya no es un tabernáculo, ya no es un templo con toda la majestuosidad que usted se puede imaginar. No, ya no es una sombra. Es Dios mismo el que vino a morar en medio de nosotros. Es Dios mismo el que vino a morar en medio de nosotros. Cuando usted hable del evangelio de Juan, el evangelio no sinóptico y el que muestra la deidad de Jesús, él abre en la introducción de su evangelio y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero concluye: y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: y aquel verbo Dios. Y aquel verbo Dios, el del versículo 1, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y tal vez en español la traducción no sea tan convincente en el juego de palabras que utiliza Juan. Pero Juan está utilizando aquí la palabra habitó entre nosotros, que significa literalmente acampó entre nosotros. O si quiere ponerlo de otra manera, Él puso su tabernáculo entre nosotros. Ya no era el tabernáculo como un lugar físico.
Yo mismo vendré y os salvaré. Qué maravilloso saber eso. Qué maravilloso que él haya aludido, el evangelista Juan, a la promesa del capítulo 37, versículo 27 de Ezequiel, donde Dios dice: estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Lo que estamos diciendo acá en esta noche es algo que es maravilloso para nosotros. Nosotros, en relación con la doctrina del Espíritu Santo, somos pentecostales. Nosotros seguimos creyendo en la manifestación del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Nosotros seguimos creyendo que Dios vive dentro de nosotros. Nosotros seguimos creyendo que Él no nos ha dejado solos, sino que envió el Consolador que vive en nosotros. Pero en relación con la deidad, nosotros somos unicitarios. Nosotros creemos en la calidad de único. No fue otro el que vino. Hermano, Él no mandó a nadie. Él mismo había prometido que vendría y nos salvaría. Y Él mismo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios mismo vino a salvarlo a usted. Aleluya. Juan sigue diciendo: ya que el Verbo fue hecho carne y puso su tienda de campaña, o sea, su tabernáculo entre nosotros, nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesucristo no es un profeta. Yo creí que iba a decir amén. Hermano, Jesucristo no es un profeta. Jesucristo no es simplemente un maestro. Jesucristo no es ni siquiera una manifestación de la gloria de Dios. Permítame, yo le termino. Él es la gloria de Dios hecha carne. Él es Dios mismo en persona. Hebreos capítulo 1 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Y el texto es muy claro porque dice el carácter mismo, el original, el carácter mismo de su sustancia. Y el carácter o el carácter que nosotros de manera fonética a veces le cambiamos la acentuación, pero el carácter para los griegos, igual que para el Banco de la República, es esa impresión que se hace en las monedas. Por eso en las máquinas de escribir y en su computador usted habla de caracteres, y cuando escribíamos en Twitter eran 140 caracteres, ¿se acuerdan? Es decir, que lo que nos está hablando es que en él se imprime exactamente el mismo modelo. Lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es que Él es el resplandor de la gloria de Dios y el carácter mismo de su sustancia. Es decir, Cristo es igualito a Dios. No, yo no sé si a usted eso le explota la mente, pero pensar que Dios, oiga, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que el agua de este vasto mundo la pone en el hueco de su mano y junta la tierra con 3 dedos. Ese Dios lo amó tanto. Ese es el sentido de lo que Dios hizo. A usted no le da valor lo que piensen sus papás de usted. A usted no le da valor lo que piense su esposa de usted. A usted no le da valor lo que piensen sus amigos de usted. A usted le da valor el acto más sublime y maravilloso que ha ocurrido en la historia. Dios a usted lo amaba tanto. Hermano, Dios a usted lo amaba tanto que estuvo dispuesto a dar su vida tan solo por salvarlo.
A Él no le importaba lo que fuese a pasar. Él estaba dispuesto a entregar su vida por usted. Cristo es Dios porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo en Colosenses 2:9. Es por eso que con la venida de Cristo, cuando Cristo aparece en escena, el templo de Salomón y todos sus rituales y todo su mobiliario y todos sus sacrificios perdieron vigencia como centro de adoración. Por eso nosotros, me sorprende a veces que hayan cristianos que alguna vez dicen, permítame el término, dicen haber conocido a Dios, terminen volviéndose mesiánicos. Es desconocer por completo lo grandioso de lo que nosotros tenemos. El pastor Álvaro Torres decía que anhelar el antiguo pacto es usted teniendo una pechuga en su plato, anhelar la pata de la gallina que se está comiendo el otro. Oiga, hermano, todo eso perdió vigencia como centro de adoración. La adoración del nuevo pacto no se centra en un lugar. La adoración del nuevo pacto no se centra en un lugar. La adoración del nuevo pacto se centra en la manifestación gloriosa de Dios en Cristo y en la obra de Cristo. Yo no sé si usted recuerde esa escena cuando Cristo purifica el templo de Salomón, que los judíos habían convertido en un mercado. Y como los judíos entonces le dicen: oye Jesús, ¿tú qué nos muestras para autenticar que tú tienes derecho de purificar el templo de ese modo? Y la respuesta del Señor Jesucristo es demasiado contundente. Él les dice: mi señal de que yo tengo la autoridad de venir y hacer lo que estoy haciendo es que yo puedo destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es mi señal: destruir este templo en un día y en 3 días levantarlo. Y lo que está diciendo Cristo es que si ustedes quieren, prueben que yo tengo autoridad para venir a ordenar el templo. Háganlo. Destruyan este templo y ustedes verán lo que va a ocurrir en 3 días. En 3 días lo levanto. Y los judíos entonces se espantan y dicen: duramos 46 años construyendo este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y entonces el evangelista Juan hace una nota de pie de página y él dice: él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, que hay una conexión directa entre el templo de Dios que construyó Salomón y ahora el templo que es el cuerpo de Cristo. Así que cuando nosotros observamos la muerte de Cristo y la inoperancia del templo, porque el templo, ¿para qué servía, hermano? El templo servía como punto de contacto entre Dios y el hombre, entre la tierra y el cielo. Ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Ese era el punto de contacto entre la tierra y el cielo, y el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios de expiación por el pecado de los hombres. Pero una vez venido Cristo, una vez Cristo aparece en escena y lleva a cabo la obra real de purificación que los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban. Cuando Él lleva a cabo esa obra en su cuerpo que simbolizaba el templo de Jerusalén, entonces el templo de Jerusalén pierde por completo su razón de ser. Y es por eso que cuando la mujer samaritana le pregunta al Señor: Señor, ¿cuál es el lugar de adoración? Nosotros creemos que es en Gerizim, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Cuál es el templo verdadero? ¿Cuál es el lugar verdadero? Cristo le responde algo maravilloso que tiene una relevancia muy, muy significativa para nosotros. Ella le dice: ni en este monte, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén adorarán al Padre. En otras palabras, oye mujer, el lugar donde ustedes adoran perderá toda
toda vigencia, perderá todo significado. Hay muchas personas que piensan que si van a Tierra Santa, a Jerusalén, y llegan allá al Muro de los Lamentos, podrán adorar a Dios. Otros creen que yendo a Roma, allá al Vaticano. Otros creen que si visitan una catedral específica, de alguna manera obtendrán un beneficio espiritual. Pero hermanos y amigos, esa es la mentalidad que Cristo quiere erradicar hoy de nuestra mente. Esa es la mentalidad que Dios quiere quitar hoy de nuestra cabeza. La presencia real de Dios ya no está en Jerusalén. La presencia real de Dios ya no está en Roma. La presencia real de Dios no se relaciona con ningún lugar geográfico en específico. No se relaciona ni siquiera con ninguna edificación en particular. Mis hermanos, yo he venido a decirles que si Dios le da la oportunidad de ir a Roma y al Vaticano, vaya. Visítelos, pero no para encontrarse con Cristo. La gran noticia en esta noche es que cuando Cristo murió y el velo del templo se rasgó, entraron a buscar y ya la presencia de Dios no estaba. Ya la presencia de Dios no habitaba en ese lugar. Oiga, cuando el culto hoy termine y nosotros nos vayamos, esto así a usted le parezca que estoy diciendo un sacrilegio, esto seguirá siendo un edificio común y silvestre. Esto seguirá siendo una construcción de cemento, de cabillas, de ladrillos. Pero aquí no mora la presencia de Dios. Y no le estoy diciendo un sacrilegio. Lo que yo quiero decirle es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Es algo fascinante lo que yo vengo a decirle en esta noche. Porque es que algunos tal vez se sentirán tristes porque no tienen la oportunidad de ir a visitar alguna vez Jerusalén. Tal vez algunos se sentirá triste porque de pronto no podrá ir algún día a visitar en Cádiz, España, el lugar que visitó Pablo. Pero qué bueno que usted en esta noche entienda que no tiene que ir allá para sentir la presencia de Cristo. Que desde cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él ya no prometió estar con nosotros. Ya Él no prometió estar en un lugar específico. Ya Él no prometió que debía estar en determinado lugar en determinado tiempo y que usted necesitaba de alguien que le hiciera intercesión para encontrarse con Él. Qué maravilloso es saber en esta noche que la presencia de Dios no habita en un lugar específico. La presencia de Dios va con nosotros a todo lugar. La presencia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. En los postreros días, dice Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro lleno de ese poder que le había dado el haber sido lleno del Espíritu Santo, cuando da el primer discurso, él se para fuertemente y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Nosotros gozamos hoy de la más grande bendición que hubiese podido disfrutar algún ser humano sobre la tierra. Nosotros, mientras vamos en el transporte público,
Cristo está en nosotros. Mientras usted está en su trabajo, Cristo está con usted. Cuando usted está en su casa, Cristo está con usted. Cuando usted se va de aquí, Cristo no lo abandona. Cuando usted se va, Cristo no lo deja solo. Qué maravilloso es saber que la promesa de Dios para nosotros es, oiga, qué impactante la promesa de Dios. Él se atrevió a decir que nos guiaría, que estaría con nosotros aún más allá de la muerte. Yo no sé si usted en esta noche ha podido comprender mi objetivo. Mi objetivo es que usted hoy tiene algo infinitamente grande en su vida. Tiene algo que no hay forma de describirlo, que no hay palabras que sean suficientes para poder construir una idea de lo que significa lo que nosotros vivimos. Hermanos, es maravilloso saber que personas como usted y como yo, pecadores, que nos equivocamos, que fallamos, que en ocasiones cometemos errores, que en muchas ocasiones nos hemos alejado de Cristo, que nos hemos equivocado de manera crasa, que en ocasiones hemos hecho cosas que a nosotros nos avergüenzan, que personas como usted y como yo, hechos de carne y huesos, pequeños e insignificantes, que la enfermedad nos agobia, que el dolor nos quita el sueño y el hambre, nosotros hoy seamos el templo, el lugar donde la gloria de Dios habita, que usted y yo somos el depósito de la gloria de Dios. Es maravilloso pensar, es maravilloso pensar que lo que en la antigüedad anhelaban, que todos los de la diáspora de judíos iban todos los años a Jerusalén. Tal vez nosotros no tenemos ni los recursos ni las expectativas, pero no se preocupe. Si usted vive en el lugar más humilde que no se compara con el templo de Jerusalén, no importa. Si el piso de su casa es de tierra, no importa. Si usted está vestido de andrajos, no importa. Si usted no tiene dinero en los bolsillos, no importa. Algo más sorprendente: si usted hoy no es lo que debiera ser, si usted no es lo que debiera ser, tampoco importa. Porque hoy Cristo tiene el deseo, tiene el anhelo, tiene las ganas. Se muere de ganas. Se muere de ganas por encontrar una vida que quiera dejarla habitar en él. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Antes necesitaban un sacerdote y un cordero. Antes tenían que ir y conseguir un cordero para poder sacrificar el sacerdote por sus pecados. Que él pusiera su mano sobre el cordero y el pecado de él se transmitiera al cordero, al macho cabrío, al palomillo, para tener perdón de pecados. Hoy usted no necesita nada de eso. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Si usted ha pecado, no necesita la intervención de nadie. Usted hoy puede encontrarse cara a cara
Oiga, qué maravilloso. Usted hoy puede encontrarse cara a cara con Cristo. Aquí está Cristo, dispuesto a perdonar sus pecados, a transformar su vida, a cambiar su destino. En la antigüedad, una vez al año, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y entraba amarrado por la cintura, y entraba con campanillas en su vestido, y tenía que moverse todo el tiempo, porque de pronto, si él entraba con pecado, se moría. Las campanillas eran la señal de que seguía vivo, y estar ahí amarrado era para que nadie entrara a sacarlo. Una vez al año, un sacerdote en representación de todo el pueblo. Pero hoy usted no tiene que ser del linaje de Aarón. Hoy usted no tiene que tener un apellido que sea judío. Hoy no importa de dónde usted venga. Hoy no importa el apellido que usted tenga. Usted hoy puede entrar hasta la misma presencia de Dios y tener un encuentro personal con Dios. Usted hoy no necesita intermediarios para encontrarse con Cristo. Hoy Cristo está en este lugar. La nube de gloria está en este lugar. Y a mí al final me surge una pregunta. ¿Necesita usted encontrarse con Cristo hoy? ¿Necesita encontrarse con Dios hoy? ¿Hay algo que usted necesite que Dios lo escuche personalmente? Bueno, hermano, en esta noche le traigo una super noticia. No tiene que ir a otro lado, no tiene que tomar un vuelo, no tiene que ponerse una kipa, no tiene que entrar de rodillas. Aquí está Jesús en esta noche. Aquí está Jesús en esta noche. Aquí está la gloria de Dios en esta noche. Aquí está el poder de Dios en esta noche. Aquí está Jesús en esta noche. Aquí está la gloria de Dios en esta noche. Aquí está el poder de Dios en esta noche. La gloria de Dios ha descendido a este lugar, dispuesto a entrar a habitar la vida de alguien que lo necesite. No se quede con el anhelo de enterarse de qué es lo que pasa. El día que Mical vio a David vestido con la ropa de los sacerdotes, digo, que bien ha quedado. Oiga, ¿qué importa? David anhelaba sentir lo que sentían los sacerdotes. Y usted hoy, que tiene la oportunidad de disfrutarlo, se queda pasmado frente a la posibilidad de entrar a la misma presencia de Dios. Aleluya. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús en esta noche. Aquí está Dios en esta noche. Lo que ocurría una vez al